Bien, es momento de enlazarnos con la multiplataforma de RPP Noticias. Valeria Fuertes está en la cabina de radio. Escuchemos. Para expulsar de Colombia a Sergio Tarache. Nuevamente repetimos la información. Fuentes de RPP afirman que el Ejecutivo ya está alistando un comunicado dando cuenta del inicio de un proceso de extradición una vez que ya se venció el plazo para expulsar de Colombia a Sergio Tarache, feminicida confeso, señores, de la joven Catherine Gómez, quien, recordemos, hace algunos días falleció luego de ser quemada viva en la Plaza 2 de Mayo, esto en el corazón del centro de Lima. 5 de la tarde con 8 minutos, estamos en la multiplataforma, a la espera además de la decisión que tome el país de Colombia sobre el destino de Sergio Tarache, confeso feminicida de Catherine Gómez, una joven de 18 años, repetimos, que falleció a causa de las graves quemaduras que le ocasionó esta persona cuando le roció por todo el cuerpo gasolina, ¿no? Y la prendió en fuego. 5 de la tarde con 9 minutos. Vamos a estar, por supuesto, en esta cobertura especial. En esta cobertura especial, nuevamente, fuentes de RPP han confirmado que el Ejecutivo está tomando ya acciones al respecto porque se está listando un comunicado dando cuenta del inicio de un pedido de extradición una vez que ya se venció el plazo para expulsar de Colombia a Sergio Tarache. A esta hora de la tarde, recordemos que el plazo vence en unos minutos, a las 5:30 de la tarde, hora peruana. Así que vamos a estar, digamos, con un seguimiento bastante o muy de cerca sobre este caso que ha causado justamente indignación en el país. Un intento más o un feminicidio más a la lista negra. Sergio Tarache, quien ya reveló y confesó ser justamente el asesino de Catherine Gómez. La justicia peruana está tras sus pasos y de hecho a la espera de la decisión que se tome finalmente. Tenemos una entrevista a esta hora, 5:10 minutos. Vamos a conversar con Vladimir Padilla, abogado experto en extradición, para que nos cuente en términos muy sencillos qué es lo que se viene, cuál es el procedimiento. No solamente nos faltan 20 minutos para llegar a las 5:30 y conocer finalmente cuál va a ser la decisión que tome el país en Colombia. Ya hemos conversado incluso con algunos colegas en este país que nos mencionaban que hay una situación bastante compleja, porque de no haber acuerdo entre las cancillerías, la peruana y la colombiana hasta las 5:30 de este martes de hoy, tendrá que ser expulsado Sergio Tarache a Venezuela. Vamos a esta hora con la entrevista a Vladimir Padilla, abogado experto en extradición. Doctor Padilla, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Buenas tardes, a tus órdenes. A ver, en principio, doctor, cuéntenos de manera muy detallada, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios que se abren o que se pueden abrir o que podemos manejar incluso a las 5:30 de la tarde? Fíjate, yo todavía sigo esperando que Colombia, que es lo, digamos, razonable y lo entendible, porque después de eso no habría ninguna justificación para que deniegue la entrega de este individuo que está siendo investigado por este horrendo crimen, justifique, porque si no la pregunta que nos haríamos nosotros es ¿cuál es el motivo por el cual no quieren entregarlo? Definitivamente ahí no hay ninguno. Porque si no hubiera sido, el señor, hay que recordar, ha sido detenido por la alerta roja que ha soltado el Perú. Es decir, no ha hecho hasta el día de hoy que se conozca, no tiene ninguna persecución penal en Colombia. Okay. Entonces, nosotros tenemos el antecedente, si tú recuerdas el caso de Vander Slot, la República de Chile inmediatamente lo puso en la frontera peruana, en menos de 24 horas. Digamos, ese es el camino que debería ocurrir también o repetirse en este caso de Tarache. Pero, nuevamente, cuando hay voluntad, todo se puede hacer. Y en este caso, por la demora en los días, demuestra que el gobierno colombiano como que no lo está queriendo realizar, o lo está queriendo realizar, yo no sé si con algún tipo de condicionamiento, espero que no sea así. Pero lo cierto es que tenemos dos opciones. Esperemos que lo cumpla por un tema democrático. Actualmente el presidente de Colombia está en Estados Unidos
y yo creo que sería muy mal antecedente para su gestión que él no lo realice, porque es un claro mensaje contra todas las mujeres del mundo, indicar que Totalmente. poco le interesaría, ¿no? Entonces, lo segundo es, imaginémonos pues que ya, con todo este tema, como fuere, no va ese camino. Tendríamos que iniciar un camino muy largo, que es la extradición, para que la gente lo entienda. Cuando hablamos de extradición, hablamos del caso de Alejandro Toledo, Mm. hablamos del caso de Cedra ¿Cuánto Nostroza. demoraría en ese caso, doctor? Mira, yo te lo pongo de esta manera. Si teniendo la posibilidad de entregártelo en menos de 24 horas a una persona, no te la entregan, imagínate tú cómo va a demorar un tema de extradición, porque aquí viene el otro tema. Mm. La extradición no es una suerte de procedimiento, sino prácticamente quedamos a la voluntad Claro. del Poder Judicial de Colombia y a la voluntad del gobierno. Es decir, si te dicen que no por un tema de entrega, la pregunta que cae sobre Madura es, entonces por la extradición me la va a dar. Yo creo que habría menos posibilidades. La Ahora, verdad que sí. doctor, para poner esto, digamos, de manera más sencilla, ¿no? De una explicación muy básica también a los oyentes. Hay dos caminos, la extradición y la expulsión. Usted dice que la expulsión es mucho más práctica y mucho más fácil, ¿no? Que el gobierno colombiano diga, Perú, aquí está a Sergio Tarache, investígalo, procésalo y ya que le caiga todo el peso de la ley. Sería lo ideal, pero no, probablemente Sí, no sea así por pero la es demora que que tiene. Sí, pero es que lo otro, fíjense, y hay que tenerlo en cuenta. Todo el mundo dice, ya no importa, vamos por la extradición, aunque sea más largo, perfecto. Pero resulta que vamos a estar ante el mismo escenario, porque la extradición, ¿quién la resuelve? El gobierno de Colombia. Ujú, ujú. ¿Te das cuenta? Y en ese O sea, caso, ¿qué podría evaluar? ¿Cómo es el procedimiento, el ABC para extraditar a Sergio el, Tarache, doctor? ¿Por dónde se empieza? el, se empieza desde el Perú. Nosotros vamos a realizaríamos una extradición activa. Ujú, Es decir, el Ministerio Público le va a pedir al Poder Judicial que inicie un proceso de extradición contra él. El proceso, a todo esto, él ya tiene un proceso penal abierto, tiene un mandato de prisión preventiva vigente. ujú. Entonces, lo que va a realizar el Poder Judicial, lejos que pueda ordenar una captura internacional, ¿no? Va a solicitar que se le extradite para fines de procesarlo a él. Ok, Pero eso el juez se lo eleva a la Corte Suprema luego con un voto aprobatorio se lo pasa nuevamente a Cooperación Internacional, que está en la Fiscalía de Nación, ok. luego se lo pasa al presidente, el presidente se tiene que reunir en Consejo de Ministros, luego se pasa nuevamente a la Fiscalía de Nación y luego a Cancillería, para que Cancillería Salga haga a salga a Colombia. pedirlo a Colombia. Colombia lo A ver, recibe, pasa al Poder de- des- Judicial y se desde, repite a ver, todo. hablemos de tiempos, porque si hay algo que lamentablemente también causa indignación es la demora que hay dentro del sistema judicial cuando hay estos casos de feminicidio, de violación, de descuartizamiento contra las mujeres. Doctor, solamente en el plano Perú, desde que el Ministerio Público inicia, digamos, este proceso hasta que sale de Cancillería hacia Colombia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Yo creo que va a demorar no menos de un año, ¿eh? Wow. ¿Y Colombia cuánto tiempo se puede tomar para responder? Puede tomarse el mismo término, Gu- pero fíjate, ya imaginémonos que somos súper veloces. Ujú. La pregunta del millón es, ¿y en el interín dónde va a estar ese señor Tarache si él no ha cometido ningún delito en Colombia? Ajá. ¿Y Él cuál? podría estar libre, Ajá. Es decir, ¿te das estaríamos hablando de cuenta? un feminicida, confeso, libre. Eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo que vamos a hacer no va a tener ningún sentido tal vez, Y probablemente nunca sepamos de él, porque se puede fugar. probablemente. Digámoslo claramente, si Colombia no lo entrega a Perú en estas circunstancias que podría hacerlo, porque ojo, si ha actuado bien, la actualidad, justamente fíjate, quien ha actuado de una manera totalmente objetiva y eficiente ha sido la policía colombiana. Ujú. La policía colombiana, ante la alerta de Interpol, inmediatamente ha visto que estas personas dicen que se estaba jactando del feminicidio, inmediatamente han visto que era él y lo han procedido a capturar. Ujú. Entonces, en esa línea te digo, la policía ha sido más efectiva que cualquier
digamos, diplomático, ¿no? Más allá de las... Políticamente pueden haber una distancia entre Perú y Colombia actualmente por los gobernantes, pero lo que no puede permitirse es la impunidad de un crimen tan horrendo contra una mujer. Y además confeso. O sea, Así él es. mismo ha confesado las acciones atroces que ha cometido contra Catherine Gómez, que estuvo días luchando por su vida y lamentablemente pues está la familia buscando justicia, y esperemos que también Colombia esté a la altura de la situación. Ahora, no me quiero ir tampoco este proceso que usted muy detalladamente nos está explicando, doctor Padilla. Colombia podría tomarse un año también este procedimiento. A ver, 2 Habría que años. verlo, habría que verlo. Yo te digo nuevamente, fíjate tú, yo quiero que lo tomes en consideración lo siguiente. Imagínate que el Poder Judicial de Colombia acepta la extradición, Ujú. pero eso ahí no acaba la extradición. La extradición, para que tengamos la voluntad del Estado colombiano, va a acabar cuando el gobierno de Colombia decida. Si el gobierno de Colombia decide, viene. Y si no decide, no viene. O Ahora, sea que al final vamos a hacer todo el trámite para tal vez nos digan que no. Perú puede tener alguna medida, y usted lo explicará de repente con más detalle, doctor, alguna medida para decirle, ok, esto va a demorar 1 o 2 años, probablemente hasta 3, quién sabe. Pero Colombia, dame la seguridad de que vas a tener a Sergio Tarache bajo la lupa y no se te va a escapar. ¿Puede hacer eso o no? No, porque Colombia es soberano. Tan soberano es que hasta el momento te está diciendo que no te lo va a entregar, ¿no? Con el silencio, la inacción, te está diciendo que no lo va a hacer. ¿Hay algún precedente? Usted mencionaba el caso de Chile. ¿Cómo fue ese procedimiento y qué tan rápido se tomaron las acciones allí? Mira, en Chile fue muy diferente en el caso Van der Slot, que también fue un crimen contra una mujer. Sí. Él, él escapó, entró de manera legal, que en este caso no ocurrió, ¿ah? Él entró Terrible. de manera legal a Chile y al enterarse la autoridad chilena que él estaba ahí, estaba siendo perseguido en Perú, por más de que él en principio no habría violado la ley de extranjería, simplemente lo pusieron en la frontera peruana y lo entregaron a Perú. Le dijeron, ¿sabe qué? No te queremos aquí, chao. Y así fue que él vino, Ujú. recordemos. Y la policía peruana lo trajo en auto desde Tacna a Lima. Ahora, doctor, Chile lo puso en avión en la frontera. doctor, a ver, ¿en qué medida las coordinaciones entre la Cancillería colombiana y peruana pueden dar frutos? Porque sabemos, y de acuerdo a la información que brindó el periodista colombiano Julián Martínez, todavía, digamos, hay ciertas conversaciones entre ambas cancillerías, la peruana y la colombiana. ¿En qué medida esto puede ayudar? ¿Es algún gesto, digamos, de algo que de repente probablemente sea el camino, el tema de la expulsión, o a pesar de esto no es una lectura, digamos, que estemos manejando en estos momentos? Mira, a ver, yo lo diría para que todo el mundo lo entienda claramente, ¿no? Ujú. Colombia todavía no nos ha dicho que no formalmente. Y mientras no te digan no formalmente, no te extrañaría que te digan no, sí, ya nosotros aprobamos la expulsión. Porque la única forma que nos diga que no es una forma de una manera formal. Es decir, que Colombia diga no, hemos visto y que no se va a hacer. Yo entendería que, ¿sabes qué? Mm. En pocas palabras, eso me parece que, ahora siendo un poco positivo, para que la gente tampoco no se... un poco achicopale, es Ujú. que el gobierno colombiano ha lanzado ya un comunicado en el cual indicó hace unos días atrás que estaba coordinando con la Cancillería peruana Claro. para hacer la entrega lo más rápido posible. Es decir, eso, si tú lo verificas así, lo que te está queriendo decir es que tiene la voluntad de entregarlo, ¿no? Exacto. Entonces, si es que hoy día te dicen que ya no, entonces la pregunta es, ¿y qué cambió? Ajá. ¿Por qué cambió? ¿Y O qué sea, que nos están sancionando por eso, sancionando? ¿te das cuenta? ¿Por qué? O sea, O sea, ¿qué habría detrás de algo, o esto? sea, nos estarían castigando por algo, ¿te das cuenta? Porque si no, no lo llegarían a entender. Porque
¿para qué sacaron el comunicado en todo caso? Claro, si van a retroceder finalmente. De todas maneras, son, digamos, especulaciones, porque esto se va a conocer, doctor, para recordarle al oyente y al televidente que hasta ahora nos están sintonizando. Estamos en la multiplataforma, 5 de la tarde con 23 minutos. Nos acompaña Vladimir Padilla, abogado experto en extradición. En 7 minutos para ser exactas, vamos a conocer finalmente cuál va a ser la decisión del gobierno colombiano respecto al destino de, Sergio Tarache, el feminicida confeso de Catherine Gómez, quien falleció a los 18 años tan solo. Ahora, doctor, de repente algún oyente dirá, Valeria, pero ¿por qué no conversan ya directamente el presidente de Colombia y la presidenta Dina Boluarte? Ese es un caso excepcional y es un caso que compete, digamos, a muchas mujeres de América Latina que son asesinadas, violadas, descuartizadas, etcétera, todos los días. Esto, digamos, merece probablemente algún trato excepcional, doctor. ¿Se puede lograr algo así? Yo creo que sí, fíjate. Miren, ser presidente de una república o un país es el más alto honor que hay, pero definitivamente este tipo de crímenes horrendos no se pueden permitir. Nada consta para que podamos tener diferencias entre presidentes de Estado, pero nada consta que tú levantes el teléfono y puedas decirle, ¿sabe qué? Tenemos muchas diferencias, pero este caso ha sido totalmente horrendo y como tal no podemos permitirlo. Además, fíjate un detalle, más allá de los presidentes que pueden pasar, nosotros siempre hemos tenido una relación de reciprocidad con el hermano pueblo colombiano, es decir, hoy nos pasa a nosotros, mañana les puede pasar a ellos. Entonces, en definitiva, ambos queremos combatir la violencia contra la mujer y esto en realidad sería, visto de otro ángulo, sería un mal mensaje que estaría lanzando el gobierno de Colombia. Porque definitivamente eso es una decisión política, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? No va por el tema de la expulsión, Colombia no expulsa a Sergio Tarache, se opta por el camino de la extradición, que usted menciona que es un camino un poco más largo, más engorroso y probablemente y riesgoso, además porque perderíamos ya la brújula y la ubicación incluso de Sergio Tarache, porque a él nadie lo obliga, digamos, a permanecer en algún país. En efecto, es más, de hecho, él podría, por ejemplo, probablemente tal vez volver a Venezuela o irse a otro lado, tal vez. Difícilmente podría ser ubicable, ¿no? Entonces, ahí en realidad un proceso de extradición también con Venezuela sería mucho más complicado, ¿no? Entonces, recordemos lo que dicen por mucho, un tema ¿no? más político, Justicia que en ese tarda, caso, justicia, ¿no? por un tema más político, sabemos el tema presidencial, Castillo, Es que Gustavo Petro. para que todo el mundo lo entienda, la extradición activa o pasiva tiene en última mano dependencia de los gobernantes de cada país. Si un gobernante de un país no decide extraditar a alguien, no lo va a hacer. Si no decide pedir a extraditar a otra persona, tampoco lo va a hacer. Entonces nadie le va a pedir cuentas a esa persona, ¿no? Clarísimo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos brevemente en estos minutos. Estamos nuevamente en la sana crítica del gobierno colombiano, ¿no? Clarísimo. Doctor, muchas gracias. Vladimir Padilla, abogado experto en extradición, estuvo con nosotros. Señores, solamente quedan 4 minutos para conocer finalmente cuál va a ser la decisión o cuál fue la decisión del gobierno en Colombia. Bien, hemos escuchado entonces al abogado experto en extradición, Vladimir Padilla, quien explicaba que básicamente es voluntad política lo que falta para definir cuál es el escenario que vamos a tener en tan solo unos minutos tras vencerse este plazo que tienen para detener a Sergio Tarache Parra, que continúa en Colombia. Según fuentes de RPP Noticias, pues el Ejecutivo está listando ya un comunicado para iniciar un proceso de extradición que, según el experto, podría durar hasta más de 2 años. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con más en tiempo real.